Buenas tardes a todos. Si os parece, comenzamos ya. Y en primer lugar, yo creo que lo que procede es presentar a mi compañero Daniel Sánchez, que va a ser nuestro ponente de hoy en el webinar Estrategias de implantación de la administración digital en las universidades. Daniel tiene una amplia experiencia en el tema, es ingeniero en informática por la Universidad de Murcia y ha trabajado en numerosos proyectos de innovación tecnológica relacionados siempre con administración electrónica, firma electrónica, tramitación electrónica, tanto en el entorno universitario como en la administración regional, donde empezamos haciendo alguna serie de adaptaciones a una serie de soluciones que habíamos trabajado en la universidad. Actualmente es funcionario del área de tecnología de la Universidad de Murcia, funcionario de la escala superior de sistemas y tecnologías de información de la universidad. Y es el responsable del diseño y operación de los sistemas de administración electrónica de la Universidad de Murcia y además es profesor de la facultad, ha impartido diversos cursos de formación, ponencias relacionadas con la temática. Trabaja, ya digo, como profesor asociado del área de Ingeniería Telemática del Departamento de Ingeniería de Información y Comunicaciones, en campos relacionados siempre con criptografía, servicios web, dispositivos móviles, y hemos trabajado también mucho y muy estrechamente en lo que es CRUE-TIC, lo que es el equivalente a MetaRed España, o podríamos llamarle así, en todos los temas de los trabajos colaborativos alrededor de la firma electrónica y los servicios de administración electrónica, en colaboración con los distintos ministerios que a lo largo de estos años que hemos trabajado conjuntamente han ido sufriendo cambios dentro del Gobierno de España. Tiene, por lo tanto, una muy amplia experiencia en el tema, experiencia teórica y experiencia también práctica de gestión, puesto que le ha tocado sufrir implementaciones en real en bastantes proyectos, y por lo tanto creíamos que podría ser una aproximación muy interesante para las universidades iberoamericanas con quien colaboramos a través de MetaRed. Siempre, y se lo recordaba antes de empezar, siempre los temas de administración electrónica están muy ligados a las normativas de los países, en algunos casos en temas que son obligatorios, en otros que son recomendados, y procurando, como le decía, pues hacer alguna abstracción de esa normativa que en el caso de España, por lo menos, sí que casi que lo que ha hecho fundamentalmente es ayudar a las administraciones a obligar a formalizar estos temas. Y sin nada más, dejo a Dani que inicie su presentación. Muchas gracias, Dani. Bueno, buenas tardes. Buenos días también para los que estéis al otro lado. Agradecer a MetaRed la oportunidad de participar en este webinar, especialmente a Tomás por su presentación y por su ayuda, también a Javier y a Susana, que me han estado apoyando para esta tarea. Para mí es una satisfacción poder estar aquí y compartir experiencias con todos vosotros. Estoy seguro que será muy enriquecedor. Y la verdad es que preparar esta presentación, que bueno, voy a ir compartiéndola. A ver, un segundito. Vale. Entiendo que ya se debe ver. ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente. Vale. Voy a cambiar esto. Muy bien. Bueno, os decía que preparar esta presentación, pues para mí ha sido un cierto desafío. Por un lado porque, bueno, estoy bastante habituado a hacer presentaciones de este ámbito en España, en mi región, dar cursos de formación, pero es verdad que no es tan habitual para mí compartir experiencias de este tipo con compañeros de otros países. Luego siempre supone una motivación especial, ¿no? Y por otro lado, como decía Tomás antes, por la dificultad que entraña disociar o al menos no poner el foco en la dimensión jurídica, que inevitablemente tiene una relación muy directa con todos los temas que vamos a ver hoy. En concreto voy a hablar de administración digital o administración electrónica en función del lugar, del ámbito y del momento temporal. Podemos encontrar el término escrito o referido de una forma u otra. En España, por ejemplo, pues habitualmente se hablaba siempre de administración electrónica, hasta hace un par de años que se ha empezado a poner más de moda hablar de administración digital, pero al final siempre estamos hablando de lo mismo. Voy a intentar centrarme, como he comentado antes, fundamentalmente en la perspectiva tecnológica y funcional. Seguro que al final de la charla pues podremos también confrontar distintos enfoques en función de la realidad que tenéis en cada uno de vuestros países. Y fundamentalmente donde voy a intentar poner el foco, donde pretendo llegar al alcance en el webinar de hoy es
a centrarme en los procesos que las organizaciones públicas a día de hoy pues tenemos para posibilitar que tanto ciudadanos como empresas pues puedan relacionarse con nosotros por medio electrónico y con totales garantías tanto jurídicas como técnicas. Digamos que ese sería un poco el núcleo, el alcance, dónde poner el foco cuando estamos hablando de administración digital o administración electrónica. Y bajo esa idea os he preparado una agenda quizá un poco ambiciosa. De hecho, cuando después veáis el material, pues vais a tener ahí bastantes diapositivas con referencias e información adicional en la que podréis profundizar después si tenéis más interés. Sobre algunas secciones pues iré pasando más rápida que otras, pero fundamentalmente me interesa daros una visión sobre lo que yo considero que debería ser el modelo de implantación de una administración digital en cualquier entidad pública. Lo voy a centrar más, obviamente, en el ámbito universitario. Las principales herramientas que tenemos para afrontar ese desafío, las estrategias esenciales, y a partir de ahí intentaré describir una serie de elementos habilitadores que considero fundamentales para poder construir sistemas y estrategias de este tipo. Hablaremos de los sistemas de identificación, hablaremos de los sistemas de firma, de registros y notificaciones y también de algunos conceptos de interoperabilidad para acabar con algunas conclusiones. En resumen, estrategias, modelos y enfoques que os puedan incitar un poco a la reflexión y, en su caso, pues apoyar vuestra toma de decisión si es que estáis relacionados con procesos de este tipo en vuestro ámbito de trabajo habitual. Bien, empezamos hablando de estrategia y para eso, siempre que doy alguna charla relacionada con la administración digital, me gusta poner el foco al inicio en lo que considero que son sus principios vertebradores esenciales y que siempre tienen que estar presentes, tienen que estar en nuestra mente cuando estemos elaborando, cuando estemos trabajando en cualquier plan o en cualquier sistema que intente implementar todo este tipo de conceptos, ¿no? Por un lado, la simplificación de procesos resulta esencial cuando estamos hablando de implantar procesos en el ámbito electrónico. Debemos de intentar hacer una reflexión previa que nos evite replicar el modelo exacto que teníamos probablemente en el mundo papel, ¿no? Si estamos hablando de administración digital, queremos aprovechar las ventajas que nos ofrece la tecnología, por tanto, probablemente esto nos va a llevar a tener que revisar nuestros procesos de negocio y ver si podemos eliminar ciertas fases, poder automatizar ciertos actos y, en definitiva, hacerlos más ligeros, ¿no? Esa simplificación de procesos, en muchos casos, puede llevarnos también a tener que hacer una revisión de nuestra propia normativa o ver si hay otras normas a nivel regional o a nivel nacional que nos impacten y, por tanto, tenemos que tener presentes a la hora de desarrollar o montar esos nuevos procesos. Es algo que también tiene que estar ahí. Esa pata jurídica siempre va a estar presente. El impulso institucional, fundamental cuando estamos hablando de estrategia. En España ha sido muy habitual durante muchos años pues, observar planes de administración electrónica o de administración digital que parecían pues que podían ser muy transformadores, pero que en la práctica terminaban convirtiéndose en algo muy dependiente del área TI, de un organismo concreto, y que no tenía el impulso suficiente desde arriba para ser implantado y para penetrar en todas las unidades de la organización. O sea, esa parte es esencial. Luego hay elementos más tecnológicos o más instrumentales, como la distribución efectiva de sistemas de identificación y firma electrónica. Después hablaremos sobre ello, pero esto es fundamental. Cuando hablamos de procesos de este tipo, los usuarios, los ciudadanos o empresas que se relacionen con nosotros tienen que tener mecanismos de identificación electrónica habilitados para poder hacerlo y, en algunos casos, puede que también mecanismos o sistemas de firma electrónica. La formación, también esencial para gestionar el cambio dentro de las organizaciones. Si no acompañamos todos estos nuevos sistemas y todos estos nuevos procesos de planes de formación completos, en algunos casos transversales, pero en otros casos específicos que puedan atacar a las debilidades, a las brechas que podamos encontrar en formación y en capacitación TIC dentro de cada organismo, pues probablemente fracasaremos, ¿no? Y por último, un elemento al que se le suele prestar poca atención, pero que también es fundamental, el archivo y la preservación electrónica. Es decir, en el momento que cambiamos nuestros procesos y empezamos a realizarlos por la vía electrónica y queremos que esto tenga una validez y una garantía, tanto técnicas como jurídicas, vamos a necesitar pensar en cómo vamos a guardar toda esa información y cómo la vamos a preservar a lo largo del tiempo, porque si no podríamos tener problemas en cuanto a pérdida de patrimonio cultural o administrativo de la propia organización. Entonces, son una serie de conceptos que siempre están ahí
y que, desde mi perspectiva, vertebran cualquier estrategia que queramos implantar. Bien, en cuanto a líneas de trabajo, podríamos distinguir, y esto es una simplificación muy básica, pero por entenderlo de una forma sencilla, podríamos entender 3 líneas de trabajo fundamentales. Por un lado, lo que llamaríamos el acceso público de los usuarios, que habitualmente va ligado pues, a construir frontales web, aplicaciones, herramientas que ponemos a disposición de la ciudadanía, de las empresas, para que se relacionen con nosotros, digamos que sería ese front-end, esa primera capa que permite que alguien pueda relacionarse con la administración. Esta habitualmente es la que más se desarrolla porque es la más vistosa, la más efectista, la que también vende más en un primer momento. Hay una segunda línea que habitualmente suele estar menos desarrollada, pero que también es muy importante, que es el intercambio de información entre administraciones. Hay multitud de procesos, al menos en España ocurre, imagino que en otros países es exactamente igual, en los que para poder completarlos, para hacerlos de forma efectiva, es necesario disponer de información que no siempre obra en poder del organismo en el que se está iniciando ese trámite o esa actuación, ¿no? Habitualmente en papel, pues lo que siempre se hacía era pedir ese documento al interesado, ¿no? En un ámbito global en el que podamos interconectarnos, el intercambiar esta información entre los distintos organismos que dispongan de ella y que pueda simplificar, por tanto, la carga documental que se le pida a esa empresa o a ese ciudadano resulta esencial y es otra línea de trabajo también muy importante. Y luego hay una tercera línea que también no siempre se le presta la atención que sería deseable, que es la reorganización interna de las propias administraciones, de los propios organismos que van a llevar a cabo este tipo de procesos. Inevitablemente, dentro de la transformación digital de los organismos, dentro de esa gestión del cambio que comentábamos antes, pues en muchos casos puede ocurrir que haya ciertas unidades que cuando hacían su función en el mundo papel, pues tenían sentido, pero a lo mejor en el mundo electrónico deben de transformarse, deben de hacerla de forma distinta o puede ser que incluso se generen nuevas necesidades en torno a nuevas unidades organizativas, ¿no? Entonces, es fundamental también tener un plan para reconstruir, para modificar, para actualizar la organización interna en función de las necesidades de los nuevos paradigmas que vayamos desarrollando e implantando. En general, el objetivo final de todas estas líneas debería ser el ser capaces de utilizar las tecnologías de la información con el fin de mejorar los servicios públicos. Si no somos capaces de mejorar nuestros servicios, pues nada de esto tendría sentido, ¿no? Estaríamos convirtiéndolo en una nueva burocracia, pero en este caso en una burocracia electrónica, ¿no? Tenemos que intentar, pues obviamente, mejorar nuestros servicios a través de las facilidades que nos ofrece la tecnología. Bien, presento aquí el modelo general de lo que podría ser los procesos o los sistemas de administración digital de un organismo público cualquiera. En la parte superior podemos observar a un interesado, a una persona física o a una empresa que se relacionase con ese organismo. Debería relacionarse siempre habiéndose identificado con un sistema de identificación, después hablaremos sobre ello, y lo haría pues, a través del portal web oficial que le ofrezca ese organismo. A partir de esa identificación, pues procederá a iniciar el trámite que corresponda, adjuntando, si es necesario, la documentación que tenga que adjuntar. Todo eso se irá almacenando en un expediente electrónico y en el archivo electrónico del organismo, para que a partir de ese instante el personal interno de esa organización, a través de herramientas especialmente definidas para gestionar documentos e información electrónica, puedan tramitar las distintas fases de ese procedimiento. Ese personal interno, por supuesto, tendrá que estar perfectamente identificado con los mecanismos o sistemas de identificación que defina internamente la organización, y es posible que en función del grado de digitalización que tengamos en ese organismo, pues incluso sea necesario que digitalicen cierta documentación que pueda existir en papel, si es que es necesario incorporar a los expedientes de ese procedimiento. También es posible que en el transcurso de esas actuaciones para tramitar ese procedimiento concreto, pues sea necesario consultar, y en la medida de lo posible de forma automatizada, información que obre un poder de otra entidad o de otro organismo. Esto es lo que os comentaba antes de la importancia de no pedir documentación que ya podamos obtener, ¿no? Es uno de los grandes paradigmas de la administración digital, quitar esa carga al interesado. Y finalmente, cuando se termine de tramitar ese procedimiento, la notificación, la información sobre cómo ha acabado el mismo, también debería ser puesta a disposición del interesado por medios puramente electrónicos. Esto sería el resumen general, ahora entraremos en detalles, ¿no? Pero siempre con las enormes facilidades que nos debe de aportar la tecnología
en cuanto a hacer una monitorización efectiva de cómo van esos procesos internos de negocio en el organismo y, por tanto, ser capaces de distinguir si hay cuellos de botella, si es necesario fortalecer ciertas unidades o si es necesario reducir en algunas otras, ¿no? Vamos a ir desglosando con un poco más de detalle las distintas fases de ese modelo que acabo de comentar. En primer lugar, en cuanto al inicio, en cuanto a la presentación de lo que sería la documentación o de las solicitudes en el organismo que corresponda, pues aquí surgen varios conceptos técnicos jurídicos que en función de la normativa y en función de la realidad de cada país pues pueden ser ligeramente diferentes, pero al final la idea siempre será la misma, ¿no? Los organismos nos presentarán formularios para iniciar esos procesos de solicitud. Habitualmente estos formularios pues están reunidos en torno a lo que se denomina un registro electrónico, que es el lugar oficial donde presentar documentación y escritos dentro de la web oficial del organismo. Y habitualmente, tras esa presentación de documentación, el propio organismo, de forma automatizada, nos emitirá un justificante electrónico, que incluso puede ser imprimible, con códigos de comprobación que nos permitan posteriormente pues, garantizar que nuestra documentación, nuestra solicitud se entregó y que está en poder de la administración. Es una parte importante para dar fe de que ese acto administrativo se produjo. Luego hemos hablado de los intercambios de datos entre organismos, es decir, lo que podríamos denominar como cooperación administrativa. Una vez que se ha presentado esa solicitud, pues seguro que si en el marco de ese procedimiento, de ese trámite, es necesario obtener ciertos datos, tengamos que recurrir, por un lado, a ser capaces de consultar datos hacia adentro de la organización, lo que podríamos denominar la interoperabilidad intraadministrativa, es decir, ser capaces de, entre las distintas unidades de negocio que hay dentro de ese organismo, compartir los datos o documentos que sean necesarios para la gestión de ese trámite. Esto a veces no se piensa demasiado en ello, pero aunque parezca algo sencillo de resolver, en función de cómo esté configurado electrónicamente ese organismo, pues puede que no lo sea tanto. Puede ocurrir que tengamos aplicaciones, sistemas dispersos para cada una de las unidades de negocio y que por tanto no sea sencillo que hablen entre sí, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de cómo hace unos cuantos años, pues prácticamente en cualquier universidad pública en la que te presentabas a un proceso de selección, pues una de las cosas que se te pedía era el título de tu grado, de tu titulación académica, si eras ingeniero o si tenías cualquier otro tipo de titulación, cuando normalmente esa información pues ya obraba en poder de la universidad, porque en la mayor parte de los casos los que nos presentábamos pues habíamos obtenido nuestra titulación en la propia universidad. O sea, que es un hecho también muy importante y significativo el poder interoperar de forma interna y recabar todos aquellos datos o documentos que sean necesarios para descargar al interesado de ello en su procedimiento. Y luego, por supuesto, la interoperabilidad interadministrativa, es decir, ser capaces de ir a otros organismos si es que necesitamos consultar datos, por ejemplo, datos relativos a datos económicos, a datos de sanidad, a datos de cualquier otro ámbito en función de la naturaleza del procedimiento. Toda esta información, como he ido comentando, deberá ir siendo archivada de forma segura en algún lugar que tengamos definido en la organización. Habitualmente este tipo de sistemas se denominan archivos electrónicos y lo que nos permiten es trabajar con documentos y expedientes administrativos, ¿no? Adicionalmente a disponer de estas herramientas, necesitaremos también con total seguridad dotar internamente a la organización de herramientas o sistemas adicionales que permitan a los tramitadores, al personal que se encarga de gestionar esos trámites, pues poder consultar esos datos, poder consultar esos documentos, poder generar nuevos documentos, poder incluso firmarlos si es necesario. Desde esta perspectiva suelen surgir dos grandes tipos de herramientas. Por un lado, lo que se denominan los gestores de trámites, que precisamente es lo que acabo de comentar, ¿no? Pues herramientas dentro del ámbito de la organización, pueden ser herramientas sectoriales, orientadas a un ámbito de negocio concreto, o pueden ser herramientas más transversales que puedan servir a distintos ámbitos de la organización, que normalmente van destinadas a las personas que se encargan de gestionar ese procedimiento o ese expediente. Pero luego también tenemos herramientas más específicas como los portafirmas electrónicos, que habitualmente permiten firmar grandes volúmenes de documentos y que van más orientadas al personal directivo, al personal de dirección, que es el que toma decisiones y al final necesita revisar grandes volúmenes de documentación y proceder a firmar para la validación de ciertos documentos o ciertos expedientes, ¿no? Digamos que son dos niveles distintos que normalmente se suelen poner en la práctica en los distintos órganos.
Y por último, una vez finalizado el trámite, pues debemos notificarlo al interesado. El concepto de notificación electrónica también es un concepto que puede variar de un país a otro, que habitualmente no va ligado al simple envío de un correo electrónico. Depende un poco del ámbito jurídico que tengamos en cada país, pero es fundamental entender que cuando hablamos de notificación electrónica necesitamos constancia de la recepción por parte del interesado. No basta simplemente con enviar, sino que además necesitamos tener una constancia fehaciente de que se recibió esa información y que se accedió a ella, ¿no? Entonces, para esto suelen existir varias alternativas o varios mecanismos que se suelen utilizar. Por un lado, lo que serían los sistemas de entrega electrónica certificada, que después hablaremos un poquito sobre ello, o también el poner esa información a disposición de los interesados a través de la propia web oficial del organismo, de tal forma que pues, esa persona física o esa empresa, identificándose previamente, pues pueda acceder a la información. En algunos casos, si son procedimientos competitivos, también dependiendo de la regulación de cada país, pues puede ser suficiente con que publiquemos esa información de forma pública, valga la redundancia, en el boletín o en el tablón oficial de esa organización, es decir, que se pueda conocer sin necesidad de entrar con un acceso autenticado. Esto suele ser muy habitual cuando hay un concurso, cuando hay un proceso de selección y por lo tanto no es necesario como tal una notificación individualizada por cada persona. Bien, una vez focalizado ese modelo principal de administración digital, podríamos distinguir tres estrategias principales de implantación. Por un lado, lo que denominaríamos una implementación específica por cada aplicación del sistema, es decir, pues en un momento determinado vamos a montar un sistema de información para realizar todos los procesos de selección de forma electrónica, por ejemplo, pues en esa aplicación desarrollamos todo lo que sea necesario. Es decir, integramos ahí pues, todos los procesos de archivado, todos los procesos de identificación y firma, todos los procesos de intercambio de datos que sean necesarios con otros organismos o dentro del propio organismo y acabamos, ¿no? Eso en un enfoque básico, cuando nuestra visión no es a medio o largo plazo, puede ser suficiente, pero carece de escalabilidad y capacidad de integración. Es decir, en la práctica, si vamos a querer digitalizar múltiples procesos, no podemos hacerlo con un enfoque monolítico en cada uno de ellos, porque al final los recursos que necesitaríamos para implementar todo esto y el gasto que nos supondría, pues sería prácticamente inviable. Tampoco sería sencillo abordar los cambios tecnológicos o de normativa que se fuesen produciendo, ¿no? Suele ser más habitual el segundo enfoque que ahí tenéis, que es el desplegar infraestructuras de servicios horizontales comunes. Es decir, que todos los procesos de firma los tenemos sobre una infraestructura común, todos los procesos de identificación también, todos los procesos de archivado o todos los procesos de intercambio de datos con otros organismos. Esto nos da mucha más interoperabilidad y nos permite crecer más rápido. Habitualmente estos sistemas se solían implantar on-premise en las propias organizaciones, en las propias universidades, y a día de hoy, en cambio, nos estamos moviendo más a un enfoque como el que veis en la tercera línea, que es el de externalizar ese tipo de infraestructuras comunes, ¿no? Irnos más a servicios de cloud computing, irnos más a la nube, porque nos da mucha más escalabilidad y nos permite construir servicios compartidos que podamos utilizar distintas organizaciones de forma común. Ahí hay sinergias muy importantes que se pueden construir entre las universidades y también con otros organismos del sector público. Bien, una vez fijado este modelo principal y las principales estrategias que en mi opinión, podríamos distinguir, vamos a empezar a profundizar en algunos de los principales elementos habilitadores para construir estos sistemas de administración digital. El primero de esos elementos serían los sistemas de identificación. Cuando hablamos de sistemas de identificación, pues siempre nos vamos a apoyar, y esto entiendo que es algo que todos pues, más o menos conocemos, en uno o varios factores de autenticación que deben estar bajo el control efectivo del usuario. Habitualmente estamos hablando de factores que se basan en algo que sabemos, como podrían ser contraseñas, claves concertadas, algo que tenemos, como podrían ser los certificados digitales y las tarjetas criptográficas, o algo que se es, como podría ser pues todo aquello relacionado con la biometría, la huella dactilar, la voz, rasgos faciales, etc. Tendremos que combinar uno o varios factores en función del nivel de criticidad y los riesgos asociados a ese procedimiento para garantizar la identificación. Voy a poner varios ejemplos sobre esto que tenemos en mi ámbito más cercano, por si os pueden inspirar o servir de referencia, ¿no? En primer lugar, en España
disponemos de un sistema de identificación oficial para todas las administraciones públicas, para todos los organismos públicos, que se denomina clave. Por tanto, un sistema compartido, que está en la nube y que todos podemos utilizar. Esto permite que los ciudadanos, a través de un único usuario y contraseña, puedan identificarse con cualquier servicio de la administración pública, tanto de las universidades, como de las entidades locales, como de entidades regionales, como de entidades del Estado. Esto da una gran ventaja al usuario, que no tiene que lidiar con múltiples usuarios y contraseñas de distintos órganos. Al final, cómo funciona Claves, como podéis ver en esa diapositiva, es un hub de sistemas de identificación, es decir, incluso no limita el que exista un único sistema, sino que puede haber varios, el sistema basados en usuarios y contraseñas, sistemas basados en certificados, pero al final son sistemas que todos comparten. En esta diapositiva se puede ver de forma más clara la manera de funcionar. Lo que veis es una captura de la sede electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid, que al final pues, dispone de botones para que el usuario se identifique, y a partir de pulsar en ese botón se navega desde la web oficial de la Universidad Autónoma de Madrid a el sistema de identificación de clave. Ahí el usuario puede elegir cuál es el mecanismo de identificación que quiere seleccionar, y una vez se identifique mediante ese mecanismo, la navegación va de vuelta de nuevo a la Universidad Autónoma. Con lo cual, estamos usando un hub de identificación, un sistema común, un sistema central que permite ser integrado con cualquier organismo del sector público. Si nos fijamos, pero ahora vuelvo a la diapositiva anterior, si nos fijamos, hay un elemento bastante interesante en este ejemplo que os estoy enseñando, y es que dentro de esos 4 medios de identificación que aparecen en esa diapositiva, hay uno a la derecha que pone ciudadanos de la Unión Europea. ¿Por qué pongo el foco en esto? Porque ahora os estaba poniendo el ejemplo español, pero ahora me muevo al ejemplo europeo. En Europa existe un acuerdo entre los distintos países de la Unión Europea para que los distintos sistemas de identificación de todos los países sean compatibles entre sí e interoperables. Me parece interesante comentaros algo sobre esto porque nos da un ejemplo de cómo la cooperación interadministrativa entre distintos niveles de organización pues puede facilitar la vida a ciudadanos y a empresas, ¿no? La Unión Europea lleva mucho tiempo trabajando en esto, de hecho, prácticamente en la última década, con distintos proyectos piloto, que si queréis conocer más sobre ellos, pues los tenéis ahí publicados, el proyecto STORC y el proyecto STORC2, que lo que perseguían es un poco lo que os acabo de comentar, ¿no? Que los distintos países fueran capaces de reconocer de forma mutua las identidades electrónicas de los otros países. Esto al final lo que persigue es permitir que un ciudadano, por ejemplo un ciudadano español, con su identificador de origen que haya sido emitido en España, puede identificarse ante un servicio, por ejemplo, que le esté ofreciendo una administración belga o una administración polaca o, de momento, una administración británica, ¿no? Esto es muy interesante porque al final lo que construye es una federación de identidades entre los distintos países de la Unión Europea. Para eso hubo que llegar a ciertos acuerdos para bueno, pues definir niveles de calidad en la autenticación de los ciudadanos y de las empresas que fuesen compatibles. Se definen para ello en Europa 3 niveles de seguridad en esa autenticación, denominados nivel de seguridad bajo, nivel de seguridad sustancial y nivel de seguridad alto, que lo que pretenden es buscar equivalencias a la hora de admitir esos identificadores entre los distintos países. En esta diapositiva tenéis un ejemplo de ese mapeo que inevitablemente hay que realizar en cada país. Es decir, cada país, en un momento determinado, indica a los demás cuáles son sus sistemas de identificación y qué nivel de garantía o qué nivel de seguridad tienen. Eso posibilita, al hacer esta clasificación de bajo, sustancial o alto, que, por ejemplo, nosotros, como Universidad de Murcia, podamos indicar que para acceder a nuestra matrícula universitaria, por poner un ejemplo, permitimos que se pueda hacer por cualquier estudiante que esté identificado por cualquier sistema de identificación de la Unión Europea, siempre y cuando éste al menos se identifique con un nivel, por ejemplo, medio, ¿vale? Entonces, si marcamos esa característica de seguridad en nuestro procedimiento, cualquier sistema de identificación de los otros países que esté mapeado al menos a ese nivel de seguridad será admitido y será válido. Os lo ponía simplemente como ejemplo. En esta otra diapositiva tenéis un ejemplo de cómo funcionan estos sistemas, que al final no son muy diferentes a cómo funcionan otros sistemas de identificación del ámbito privado, como los que nos pueden estar ofreciendo pues, los grandes proveedores como Google o como Microsoft, que al final tienen
sus propios sistemas de identificación centralizados que pueden ser integrados en otros sistemas, ¿no? En este caso lo que estamos hablando es una interoperabilidad de esos sistemas a través de los mecanismos que nos ofrece la Unión Europea. Y como os decía antes, en este tipo de sistemas de identificación no es solo posible identificarnos con usuarios y contraseñas, que sería el mecanismo en principio más sencillo para todos, más usable, sino que también es posible identificarnos con otros sistemas más robustos. Por ejemplo, es posible identificarnos con certificados electrónicos o certificados digitales, en función del ámbito, pues los veremos referidos de una forma u otra, que no dejan de ser más que documentos emitidos por prestadores de servicios de certificación que acreditan de una forma oficial cuál es nuestra identidad, ¿no? Estos certificados habitualmente los instalamos en los propios PCs o en los propios dispositivos móviles, o bien los llevamos insertados o importados en tarjetas criptográficas, lo cual nos da todavía pues, más nivel de seguridad. Hay muchos tipos de certificados que podríamos distinguir. Por ejemplo, los certificados que están orientados para los ciudadanos, son los certificados que nos permitirían tanto identificarnos como, según el caso, pues también firmar documentos. Los certificados son un instrumento tecnológico que una de las grandes cualidades que tiene es que, aparte de identificarnos, nos permiten firmar digitalmente documentos, con lo cual nos dan un nivel de uso adicional en función del tipo de trámite en el que estemos envueltos, ¿no? En este tipo de certificados habitualmente vamos a encontrar información personal básica, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y probablemente poco más. Luego hay otro tipo de certificados que van más orientados a aquellas personas que representan a las empresas, aquellos que son representantes de personas jurídicas. Estos certificados son similares a los de ciudadanos, pero adicionalmente incluyen información que identifica también a la empresa. O sea, que no solo nos vamos a encontrar el nombre y los apellidos de esa persona, sino también información identificativa de la empresa a la que representa. Habitualmente el nombre de la entidad y algún código fiscal que nos permita identificarla de forma unívoca. También vamos a tener certificados, ya que estoy hablando de certificados, voy a aprovechar para repasar los más importantes. Certificados que permitan identificar o autenticar a los sitios web oficiales de los organismos. Entonces estamos acostumbrados a verlos, son los certificados de sitio web que en el ámbito de la administración digital adquieren una importancia bastante importante, ¿no? Es decir, necesitamos tener garantía de que esa institución a la que estamos enviando información, datos personales y documentos, pues es una organización fidedigna, ¿no? Y es auténtica. También es posible que nos encontremos con certificados de sello electrónico. Estos certificados, en función de nuevo de la normativa jurídica de cada país, pueden tomar un nombre distinto, ¿no? Pero la idea de lo que persiguen es ser certificados que garanticen la actuación automatizada que realizan los sistemas, las aplicaciones, los servicios, al final los servidores, en nombre de los organismos o administraciones. Uno de los grandes conceptos que podemos implantar con la administración digital es la actuación automatizada por parte de la administración. Es decir, va a haber muchos procesos en los que no es necesario que un funcionario, que un empleado público esté detrás para hacer nada, sino que los pueden realizar las máquinas de forma automatizada. Y para dar fe de eso, pues hace falta utilizar un certificado de este tipo que nos permita plasmar esa información de autenticidad sobre el documento que se esté emitiendo para garantizar así que es un documento válido. Los sellos electrónicos normalmente van emitidos a nombre de los organismos, con lo cual, como mínimo, vamos a encontrar en ellos información sobre el organismo en cuestión y sobre el órgano o la unidad responsable de esa tramitación concreta. Un ejemplo práctico muy sencillo sería esos justificantes que he comentado antes, o esos recibos que emiten los registros de los organismos públicos cuando presentamos documentación o cuando iniciamos un trámite. Es decir, ese justificante que se emite de forma automatizada y que por tanto no hay ningún empleado detrás para firmarlo o para rellenarlo, pues se autentica con un sello electrónico de ese organismo. También podemos disponer de certificados de empleado público, es decir, certificados que van destinados al personal de las administraciones que tenga que tramitar expedientes y procedimientos. Estos certificados son también parecidos a un certificado de ciudadano, solo que adicionalmente van a incluir atributos que permitan relacionar a esa persona, a ese ciudadano, con la entidad en la que está trabajando. En este caso, en el ejemplo que veis ahí, pues veis mi certificado con mis datos personales, pero que además me relaciona
como empleado público de la Universidad de Murcia. Si seguimos profundizando en cuestiones de identificación y en cuestiones relativas a los certificados digitales, también quiero poneros el ejemplo, entiendo que en otros países quizá también disponéis de tarjetas de este tipo, de la tarjeta de identificación nacional que tenemos en España, lo que se denomina el DNI. El DNI a día de hoy es un DNI electrónico que tiene chip y dentro del chip se incluyen certificados digitales de ciudadano como los que os acabo de comentar. Por tanto, en España la tarjeta de identificación nacional permite que los ciudadanos puedan identificarse e iniciar trámites. Es cierto que no es una tarjeta que tenga un uso muy amplio dentro de la población, suelen utilizar otros mecanismos más sencillos de identificación, pero existe y está disponible, tiene un nivel de seguridad alto. Además, esta tarjeta, y ya podemos encontrar a día de hoy en distintos países muchas tarjetas de este tipo, incluso en el ámbito universitario, por supuesto, también, es una tarjeta que también tiene interfaz sin contacto, por tanto tiene un chip NFC, lo cual da un salto adelante bastante importante en cuanto a su usabilidad. Es decir, es posible utilizar una tarjeta de este tipo de dispositivos móviles o de tablets sin necesidad de disponer de un lector que implique introducirla en ningún tipo de soporte, ¿no? Es decir, con la funcionalidad de NFC que nos pueden proveer los teléfonos móviles o los smartphones, podemos, acercando la tarjeta, pues poder leerla de este tipo de dispositivos y utilizarla también como mecanismo de identificación. Por si queréis profundizar en esto, como ejemplo, en España, pues ahí tenéis distintas aplicaciones para Android disponibles para lo que sería el DNI electrónico o la tarjeta de identificación nacional. Y por último, para finalizar la parte de identificación, también os quería poner como ejemplo los medios, los mecanismos que tenemos ahora mismo definidos también en el ámbito universitario. En el ámbito universitario, en el ámbito educativo, tenemos proyectos como EduGain, que es un agregador de federaciones de identidad que está disponible para todas las organizaciones académicas y que nos permite construir estas federaciones que antes os comentaba entre los distintos organismos del sector educativo. Es decir, es posible a día de hoy ya utilizar un identificador, pues por ejemplo, de un país de Latinoamérica para identificarnos en un servicio público de una universidad española o viceversa, en función de si esas universidades y esos países están ya adheridos a este sistema. Ahí tenéis un poco el mapa de septiembre de 2017, luego no está totalmente actualizado, en la web podéis encontrar información más actualizada de los países que ya tienen soporte de EduGain y por tanto que son capaces de integrarse con este tipo de sistemas. Bien, saltamos a los sistemas de firma. Sobre los sistemas de firma vamos a hacer algunas consideraciones. Esto también va muy ligado de nuevo a la normativa que tengamos en cada país. Porque ¿cuándo es necesario utilizar un sistema de firma? Bueno, pues va a depender de cada país cómo lo tenga regulado. En España, por ejemplo, hay un gran número de procesos administrativos en los cuales no solo es necesario identificarnos cuando accedemos a ese procedimiento, sino que también es necesario firmar o es necesario aportar documentos que estén firmados digitalmente. Hay otros procedimientos que no, depende del nivel de garantía que queramos otorgar al mismo. ¿Por qué? Porque en España habitualmente la firma electrónica se asocia a la expresión de la voluntad inequívoca de esa persona cuando está realizando un procedimiento administrativo. Es como un acto adicional que hay que realizar para garantizar que toda esa información que estás suministrando, pues efectivamente lo hace en plena conciencia y bajo tu nombre. Entonces, en función del tipo de procedimiento en el que estemos, podríamos necesitar firmar. ¿Y cómo podríamos firmar? Pues habitualmente a través de un certificado digital. A día de hoy existen muchas herramientas para firmar con certificados digitales. En España tenemos algunas gratuitas que se pueden descargar y utilizar. Y luego los grandes proveedores de software pues nos ofrecen sus propias herramientas, ¿no? Tanto Adobe como Microsoft como LibreOffice permiten rellenar información, crear documentos y al final firmarlos electrónicamente. Luego cualquiera de esos sistemas en principio debería de ser válido. O sea, digamos que podríamos decir que es la alternativa más conservadora, ¿no? Si somos un poquito menos conservadores, también podríamos llevarnos los procesos de firma electrónica al móvil. Es decir, como os he comentado antes, es posible utilizar tarjetas criptográficas cerca de un móvil a través de NFC o incluso es posible instalar directamente un certificado digital en un móvil, ¿no? Y a partir de ahí firmar con el propio dispositivo. Esto también es posible, con lo cual también podemos hacer procesos de firma con este enfoque.
Las debilidades que suelen tener este tipo de procesos, orientándolos de esta forma, es que siempre hace falta instalar un software adicional, lo cual implica soporte para la organización, y normalmente hay que ser capaces de proveer de ese certificado, de esa tarjeta criptográfica, en cada dispositivo o en cada lugar en el que se vaya a utilizar. Un enfoque más innovador, que ahora mismo se está desarrollando de forma global en Europa, con distintas regulaciones, y creo que también en algunos otros países del mundo, serían los sistemas de firma en la nube o los sistemas de firma centralizada. Y la idea es que esos certificados digitales ya no están en poder físico del propio interesado, del propio ciudadano, sino que se almacenan de forma segura en la nube a través de sistemas, por supuesto, que han pasado pues, todos los procesos de certificación que es necesario por organismos que están encargados de todo esto y que nos permiten olvidarnos un poco de la complejidad de mantener pues, todos esos certificados y claves privadas en el entorno del usuario. Esto nos permite hacer una gestión centralizada del ciclo de vida de los mismos, nos permite establecer políticas de uso, nos permite también establecer distintos niveles de seguridad para las aplicaciones y que el mantenimiento sea prácticamente transparente. Hay estándares técnicos definidos para implantar este tipo de sistemas. Cualquiera, obviamente, no puede implantarlo, requiere tener ciertas certificaciones y, en principio, pues hacerlo siguiendo los criterios que marcan estas normas que os estoy comentando. Este tipo de sistemas, al final, lo que implican habitualmente es que el usuario tenga un control exclusivo del uso de su firma electrónica en la nube y que habilite el uso de esos sistemas de firma, pues habitualmente a partir de un doble factor de autenticación. Suele tener que introducir una contraseña o un PIN de acceso a su certificado y habitualmente un código de un solo uso que suele llegar a su dispositivo móvil cada vez que vaya a firmar. Aquí tenéis un ejemplo de cómo funcionaría un sistema de firma en la nube, cómo el usuario navegaría a una pasarela que provee el proveedor, valga la redundancia, de ese sistema de firma en la nube, donde tendría que introducir tanto la contraseña de su certificado como el código de un solo uso que le permite firmar. Bien, más elementos habilitadores. Pasamos a los registros públicos electrónicos. Bien, el enfoque de los registros también puede variar de un país a otro en función del marco normativo. Por ponernos algunos ejemplos, en España, a nivel nacional, tenemos lo que se denomina el Registro Electrónico Común, que es un registro único que comparten todos los organismos del sector público. Es decir, cualquier ciudadano puede acudir a ese registro a presentar una solicitud con documentación anexa destinada a cualquier organismo del sector público con independencia de su nivel, es decir, sea un organismo nacional, un organismo regional o incluso una universidad. Es posible también que cada universidad o que cada entidad tenga su propio registro electrónico. Este es un ejemplo, como veis ahí, del registro electrónico de la Universidad de Murcia. Por lo mismo, tenemos una serie de formularios de tramitación que permiten a los interesados iniciar solicitudes, adjuntar la documentación y iniciar sus trámites administrativos. Al final, este escenario que os he comentado de que pueda existir una plataforma o una herramienta única para iniciar esas solicitudes, esos procedimientos, es posible gracias a que en España, por ejemplo, tenemos un sistema de interconexión de registros. Es decir, los registros de todos los organismos públicos están interconectados entre sí. Evidentemente, en ausencia de infraestructuras comunes de este tipo, pues sería imposible, ¿no? Y cada organismo tendría que montar sus propios sistemas de registro. Esto da una gran ventaja en España a nivel nacional porque permite incluso que en aquellos escenarios en los cuales los usuarios sigan yendo por la vía tradicional, presencial, a una oficina a presentar algo, pues puedan ir a cualquier oficina y desde esa oficina se pueda remitir su documentación a cualquier otro organismo. ¿Por qué? Porque todos los organismos están interconectados y pueden intercambiar esos documentos administrativos. En cuanto a la notificación electrónica, como ese acto final que tiene que ocurrir cuando finaliza el procedimiento para informar al interesado de cuál es la resolución del mismo, de cómo ha acabado, pues es fundamental, y lo quería destacar, tener esa visión de fehaciencia en la recepción. Es decir, habitualmente los sistemas de notificación electrónica, si queremos que sean suficientemente garantistas, requieren, por un lado, una fase de admisión de la notificación una vez que es enviada por parte de la administración,
a partir de esa admisión se pone a disposición la notificación del interesado que puede querer posteriormente o necesita acceder a ella. A partir de esa puesta a disposición se le suele avisar a esa persona física o a esa empresa de que dispone de una notificación pendiente de ser accedida y posteriormente el interesado accede a la misma a través del buzón concreto que tenga implantado en el sistema de notificación al que esté adscrito. Como veis, en todas las fases del proceso, como podéis ver en esta diapositiva, se van generando evidencias electrónicas de lo que va ocurriendo. Es decir, requerimos un gran nivel de trazabilidad. Requerimos que se vayan generando acuses de recibo de todo el proceso para tener garantías de que efectivamente la notificación, la administración, perdón, cumplió con su obligación de iniciar el proceso de notificación y el interesado accedió o no accedió a la misma. Por esto os decía antes que un simple correo electrónico no es suficiente en la mayor parte de los casos. ¿Ejemplos de sistemas de notificación electrónica en España? Bueno, pues por ejemplo, la carpeta ciudadana que tiene desplegada el Gobierno central en España permite que las distintas administraciones puedan colocar ahí las notificaciones para interesados, para ciudadanos que se relacionen con los distintos niveles de administración. Y por lo tanto, desde un punto único, pues esos ciudadanos pueden acceder a todas las notificaciones que tienen pendientes. Es un sistema muy garantista, como os he comentado antes, porque va dejando traza de todo lo que ocurre. Por ejemplo, también podemos tener sistemas de recepción de las notificaciones propios de cada organismo. Aquí tenéis el ejemplo del sistema que tenemos en mi universidad, en la Universidad de Murcia, ¿no? Pues hay una herramienta que se llama Carpeta Ciudadana, donde los interesados que se relacionan con la universidad pueden acceder a las notificaciones que la universidad pues tiene que realizar. Esto a día de hoy pues, se utiliza muchísimo, sobre todo con los alumnos, aunque también con el personal de administración y servicios. También con el PDI, por supuesto. Y otro enfoque sería utilizar sistemas de entrega electrónica certificada. Estos sistemas, a día de hoy, tienen más éxito principalmente en el entorno privado, en la relación privada entre empresas. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía están en fase de consolidación los estándares técnicos referidos a todo este tipo de sistemas. De hecho, en Europa, la Comisión Europea los está impulsando de forma decidida porque entienden que son uno de los elementos habilitadores fundamentales para garantizar el envío de documentación electrónica entre entidades, ¿no? Y dentro de ese envío de información electrónica, pues tendríamos las notificaciones, ¿no? Entonces, este tipo de sistemas, pues en principio no son sistemas centrales que gestione un único organismo, sino que son sistemas distribuidos, en donde tanto el emisor como el receptor puede estar adscrito a un sistema distinto y que al final todos ellos son interoperables entre sí. Os he puesto ahí algunas referencias por si técnicamente queréis profundizar en ello. En Europa, por ejemplo, este tipo de sistemas de entrega electrónica de documentos se están popularizando mucho, por ejemplo, para el envío de facturas electrónicas entre entidades, tanto privadas como públicas, porque permite bastante libertad de adhesión a un sistema u otro por parte de cada organismo o de cada entidad privada, pero al final todos son capaces de interoperar, de cooperar para enviar la información con los mismos protocolos y los mismos estándares. Y por último voy a hablar, y ya voy a ir acabando, este sería el último elemento habilitador en el que voy a entrar, voy a hablar un poquito de interoperabilidad, que ya he mencionado algunas cosas en la parte inicial de la presentación. Entendemos la interoperabilidad como la condición mediante la cual somos capaces de que sistemas heterogéneos intercambien datos, información, procesos, ¿no? Y de forma tradicional, pues como lo hemos entendido, es creando comunicaciones seguras a través de Internet, que con acuerdos bilaterales entre organismos pues nos permitan intercambiar esos datos, utilizando estándares comunes como SSL, SOAP, XML, XML Signature, que al final lo que persiguen es que esa información con todos los mecanismos de seguridad llegue a su destino. Poniendo ejemplos, en España tenemos un ejemplo de esto, denominado plataforma de intermediación, que está desplegada por el Gobierno central, que lo que permite es que los distintos organismos del sector público intercambien entre sí datos y documentos que ya obren en poder de ellos, con lo cual no sea necesario pedírselos a los ciudadanos o a las empresas en sus procedimientos, ¿no? Ahí tenéis un poco el esquema de funcionamiento, es un ejemplo muy básico donde veis a dos entidades que actúan como cedentes, la Policía para datos de identidad y el Instituto Nacional de Estadística para datos de empadronamiento, y luego otras entidades que podrían participar como cesionarios, es decir, entidades que son las que solicitan, las que obtienen esos datos públicos de los cedentes.
En realidad hay muchas más entidades suscritas a este servicio, y tenéis ejemplos de algunas de ellas, de los datos que se comparten a día de hoy en España entre los distintos organismos del sector público. Tenéis datos de residencia, de desempleo, de títulos, datos catastrales, datos de matrículas universitarias. Hay multitud de organismos integrados, entre otros las universidades. Las universidades, a través de CRUETIC, que como ha comentado Tomás, sería la asociación de universidades en España para cooperar en temas de tecnología, pues se desplegó un nodo de interoperabilidad para compartir datos inicialmente de matrícula universitaria. Y ese nodo es el que está interconectado al sistema nacional. Por supuesto, todo ello con estándares técnicos, tanto desde la perspectiva funcional como desde la perspectiva semántica, que hagan posible que el otro extremo, que el cesionario, pues sea capaz de interpretar esos datos. Este sería el enfoque más tradicional, es decir, necesitamos compartir datos, pues creamos redes de comunicación entre los organismos para que las compartan. Pero luego podríamos empezar a utilizar un enfoque más innovador, que sería el enfoque basado en el uso de tecnología blockchain. El problema que puede tener este enfoque es que todavía normalmente no tiene un ámbito regulatorio muy definido en los distintos países. De hecho, la Unión Europea ahora mismo está en proceso de regulación, con lo cual puede haber ciertos escenarios pues, que nos generen ciertas dudas. Pero es otro enfoque perfectamente válido, es decir, el hecho de permitir que sea el interesado, el ciudadano, el que de forma soberana tenga el control sobre sus datos personales y sea él en cada momento el que decida cómo los pone a disposición de otro organismo. Un ejemplo de esto lo tenemos también en CRUE, con un proyecto piloto que se inició a principio de este año, si no recuerdo mal, o a final del año pasado, el proyecto Blue, del que tenéis información también en esa página de CRUE, en el que podéis profundizar. Se han hecho algunas experiencias piloto de publicación de ciertos certificados de cursos y de ciertas formaciones que se han realizado en el ámbito de la CRUE. Bueno, y por último, para concluir, una reflexión de una compañera ingeniera TIC, que en este caso una persona a la que yo tengo gran respeto profesional, Lucía Escapa, que es presidente de ASTIC, de la Asociación de Ingenieros TIC de la Administración General del Estado, que me parece especialmente acertada, un poco para resumir todo lo que os acabo de comentar, ¿no? Es decir, la voy a leer y la comentamos. Una administración completamente digital no depende de la tecnología, aunque parezca paradójico. Una administración digital implica una transformación organizativa y eso conlleva, primero, gestión del cambio y de las personas, y después recursos humanos especializados y tecnológicos. Yo creo que pone el foco realmente en dónde está el desafío. Podemos hablar mucho de tecnología, pero al final, como habéis visto en distintos momentos de mi presentación, pues todo está muy imbricado con los procesos internos de la organización, con la gestión del cambio, con la formación, con las personas y, por tanto, con un proceso transformador que es necesario realizar en los organismos para poder llevar a cabo todas estas políticas de administración digital de una forma efectiva. Y bueno, eso es todo. Aquí tenéis también mi información de contacto, por si, imagino que adicionalmente os dejarán colgada la presentación, pero si necesitáis contactarme en algún momento, pues ahí tenéis mi información. Y ya quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis hacerme. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dani, por la presentación tan clara como siempre. Deja de momento esta para que por lo menos tu correo electrónico quede ahí reflejado, por si quieren tomar nota, aunque indudablemente, como dices, luego vamos a subir la presentación a la página web del webinar, como hacemos siempre. Por lo tanto, la tendrán disponible, pero pues ahí también te pueden hacer alguna pregunta. Recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacer sobre todo por el bloque de preguntas y respuestas que está abierto o pues directamente chateando. Yo de entrada, Dani, te quería comentar lógicamente, el objetivo que tenemos en estos webinars es poder difundir algunos de los temas que conocemos y que puedan ser reutilizados por alguna universidad. Ya has dicho que lo principal, bueno, lo decía Lucía, lo principal no es tanto la tecnología, aunque pueda parecer contradictorio, sino toda la reorganización y la capacitación desde el equipo de gobierno para poder afrontar transformación de procesos y definir y encontrar los equipos y la reorganización de los equipos para asumir esto, ¿no? Pero a pesar de eso, y centrándome en lo tecnológico, ¿qué cuestiones de las que tenemos, por ejemplo, desarrolladas en España,
pueden ser reutilizables y, por lo tanto, en cuestiones me refiero sobre todo a productos, resultados, aunque no sean productos tecnológicos, aunque sean documentaciones, de manera muy concreta, muy sintética, en qué cosas tenemos, tanto de documentación, de metodologías o también de productos concretos que de manera libre, que no sean productos comerciales, puedan ser de interés para universidades de otros países iberoamericanos del ámbito MetaRed. Muy bien, vale, es una muy buena pregunta. De hecho, además, la reflexión es muy acertada porque como efectivamente, aunque hemos incidido en la importancia de todos los cambios de los procesos de la organización, etcétera, etcétera, la realidad práctica es que para empezar hay que andar. Y para echar a andar muchas veces es imposible mirar todo el bosque y a veces es importante también poder mirar un árbol y empezar a construir sobre ese árbol y a través de ese ejemplo que penetre, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos enfrentamos a desafíos de este tipo, pues si queremos empezar pensando en productos tecnológicos que nos puedan valer para empezar a construir cosas, pues las primeras cuestiones en las que nos tenemos que centrar seguro son los sistemas de identificación y firma. En España, afortunadamente, tanto sobre esto como sobre el resto de sistemas que he comentado, la Administración General del Estado ha llevado mucho el peso y ha publicado muchísima documentación que está accesible para cualquiera a través del portal de Administración Electrónica de España, ¿no? Donde podemos recurrir a ver cuáles han sido las estrategias, tanto en identificación digital como en firma digital, etc., ¿no? Y a partir de ahí también han liberado bastantes productos. Hay un conjunto de productos que están accesibles y son libres para cualquier organismo. Por ejemplo, las aplicaciones para firmar documentos se pueden descargar desde ese portal. Os he puesto antes alguna dirección de referencia, es decir, todo lo que son los sistemas para firmar documentos, que es algo muy básico por lo que puede necesitar empezar una organización, están disponibles. El software que a día de hoy se está promoviendo para eso se denomina Autofirma. Está disponible, se puede descargar, cualquiera lo puede utilizar. Toda la documentación técnica sobre cómo se han conceptuado los sistemas de identificación oficiales en España, incluso a nivel de los atributos y los metadatos que se intercambian, también están disponibles de forma pública, tanto los españoles como los europeos, con lo cual pueden servir como referencia para cualquier conjunto de organismos que piensen en montar un sistema de federación de identidades parecido al que se puede estar montando en España y Europa. Si no pensamos en montar un sistema de federación de identidades, sino que cada uno vaya a funcionar con su identificación, pues para eso cualquier sistema de identificación que tengamos basado en single sign-on o en cualquier otro que tengamos en nuestra organización podría servir, ¿no? Luego, por ejemplo, también hay herramientas liberadas para toda la parte de gestión documental y archivo electrónico. También dentro del mismo portal hay herramientas como Archive, que están liberadas por el Gobierno central y que en principio están disponibles para todos los organismos españoles, pero también para cualquier otro organismo o para cualquier otra entidad que le interese, porque pues, se pueden descargar desde el portal con licencia VPL, que en principio es una licencia gratuita, con la que pues, cualquiera podéis descargar y reutilizar la información. Luego, en lo que son cuestiones de interoperabilidad puras y duras, pues vuelvo a lo mismo que os acabo de decir. Claro, no es fácil encontrar productos como tal que sean descargables y reutilizables. Lo que se pueden compartir y también están publicadas a través de esas plataformas son todos los análisis, todos los diseños que se han hecho para definir esos sistemas interoperables. Digamos que toda la documentación, tanto a nivel normativo como a nivel tecnológico en España, también está disponible. La experiencia que os he contado de Blue, de Cruetic, que la tenéis publicada en la web de Crue, también es muy interesante, porque es una experiencia sencilla en el ámbito de blockchain que puede ser extrapolable con pocos recursos a cualquier otra universidad que quiera empezar a probar. Entonces, resumiendo un poco lo que os he dicho, para alguien que esté a cero, por decirlo de aquella manera, yo empezaría centrado en identificación y firma, y ahí, por ejemplo, en España, como os he comentado, tenemos herramientas sumadas a las de ámbito privado, como se puede decir, las que tiene Microsoft, las que tiene Adobe, etcétera, que nos pueden servir. Muy bien, muchas gracias, Dani. Hay una pregunta de un participante, Regino, creo que de México, que venía a preguntar algo similar, qué tipo de tecnología usábamos, libre o cuál propietaria. Pero ya has dado una respuesta con esto. Ahora pregunta Homerotrix, pregunta por el proyecto Elugain.
dice que querría algún zoom sobre este tema, que estaba especialmente interesado para implantarlo en su universidad. Bien, bueno, el proyecto EUDUGAIN, como os he comentado antes, es un proyecto fundamentalmente que lo que persigue es desarrollar el concepto de federación de identidades. Al final lo que un poco subyace es, bueno, pues en Europa tendréis vuestros sistemas de identificación y ya tendréis vuestras propias federaciones. De hecho, pues en España tenemos nuestra propia federación de nuestras universidades que bueno, comparten sistemas de identificación, o como habéis visto a nivel nacional, pues tenemos todo lo que os he comentado de clave. Y al final lo que persigue EUDUGAIN es que todos esos sistemas, todas esas federaciones que por separado funcionan bien, puedan ser compatibles entre sí, y lo que persigue es hacerlas interoperables, ¿no? Yo no he participado directamente en ese proyecto, lo conozco porque Rediris, que es la red académica de España que nos ayuda en muchos proyectos tecnológicos a las universidades, sí que ha participado de forma directa en diferentes fases y sí que está bastante integrada. Y luego sí que conozco algunos proyectos de investigación que ha habido en algunas universidades en los que se ha participado parcialmente. Lo que sí que os puedo decir es que es una realidad. En la dirección que os he enviado, ahí podéis acceder y ver el detalle, por un lado, de los países que realmente ahora mismo están conectados y las entidades que están integradas en EUDUGAIN, con lo cual ahí ya os podéis dar una idea de la magnitud concreta. Y luego lo bueno de ese enlace es que podéis acceder a información técnica muy detallada y funcional de cómo adherirse y cuáles serían los pasos a realizar para podernos enganchar a este tipo de sistemas, que es algo bastante interesante. Eso, por ejemplo, las universidades que siempre somos particulares, yo siempre lo digo, cuando voy a foros de administración digital con otro tipo de organizaciones, pues no siempre lo entienden, no siempre lo ven tan claro, ¿no? Pero claro, nosotros podemos basarnos en identificación oficial nacional y europea, que probablemente para las administraciones locales y regionales y para las nacionales sea suficiente, pero para nosotros como universidades eso no es suficiente, porque en muchos casos necesitamos que alumnos extranjeros de otros países fuera de la Unión Europea pues se puedan relacionar con nosotros. Y para eso EUDUGAIN puede ser un marco fantástico, porque lo que está intentando es homogenizar esa identificación fuera de lo que es la Unión Europea, que sería nuestro ámbito oficial más directo. Muchas gracias. Además, Homerotris, el mismo que hacía la pregunta, quería saber cómo, si hubiera alguien que le pudiera apoyar para presentar este proyecto en su universidad, pero yo creo que, tal y como has dicho, a través de ese enlace ya puede contactar con universidades que estén dentro y que le puedan echar una mano. Si me manda un correo o un privado, tengo algunas personas que sé que dominan más el tema y te puedo pasar el contacto. Bueno, pues se lo respondemos, o si nos sigue escuchando, pues ya contacta contigo y le pasas eso. Ahora le quería dar la palabra a Ernesto Chinques, que es nuestro colaborador de MetaRed Global en Argentina y en Latinoamérica. Quería hacerte una pregunta en directo. Hola Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto. Te quería hacer dos consultas. La primera, te entendí en la presentación que tenían la experiencia en España de compartir datos respecto de la matrícula de los estudiantes de las universidades españolas. Eso te quería pedir si podías ampliarlo un poquito y como dando algún ejemplo de uso de ese servicio, ¿sí? Cómo funcionaba. Bien. Y lo segundo, no sé si nada, quizás te lo estoy preguntando ahora sobre el momento, pero si se te ocurre, ¿qué proyecto internacional se podría plantear aprovechando la potencia de colaboración de MetaRed a nivel de Iberoamérica respecto a algún tipo de proceso que pudiera mejorarse entre las universidades? Por dar un ejemplo, de intercambio de estudiantes entre universidades, muchas veces eso implica ciertos trámites entre estudiantes o entre las instituciones participantes, ¿sí? O equivalencias en planes de estudio, o sea, si ha surgido o en algún momento se te ocurría algún tipo de proyecto que se pudiera encarar de manera global o conjunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. La pregunta es muy interesante. Bueno, sobre el tema de la cesión de datos de matrícula, que era la primera de las preguntas que me hacías, he puesto la diapositiva en la que os he hablado
de forma mínima sobre eso. Como os he comentado, la idea de CRU en su momento fue integrarnos en la plataforma gubernamental de intercambio de datos administrativos, en la que os he dicho antes que se intercambiaban datos de todo tipo. Entonces nosotros estamos poniendo ahí a disposición de otros organismos del sector público datos de matrícula. No están todas las universidades españolas todavía adheridas al sistema, pero ya hay unas cuantas, y fundamentalmente se está usando en procesos con entidades locales en los cuales, por el hecho de ser universitarios, pues se les da algún tipo de descuento o ayuda al universitario, ¿no? Hay procesos administrativos en las entidades locales en España, en distintos ayuntamientos, donde por el hecho de ser universitario, pues tienes desgravaciones o tienes algún tipo de privilegio, ¿no? Entonces, hasta antes de existir este sistema, pues claro, a esos estudiantes, cuando iban a tramitar con esa entidad local, pues se les exigía que aportasen el recuerdo o el documento de la matrícula, donde en muchos casos incluso la ayuda que te iban a dar o la desgravación venía en función de lo que te habías gastado en esa matrícula universitaria. Entonces no era simplemente enseñar tu carnet de la universidad, sino que se requería información adicional, ¿no? Entonces ahora ya no tienen que aportar ningún documento oficial, que no siempre lo tenían, incluso a veces tenían que venir a pedirlo de nuevo y tal, sino que ahora ellos simplemente hacen la solicitud y esa entidad local, de forma automatizada, consulta los datos en la universidad de origen. Y con eso, pues cumplimenta todo lo que sea necesario desde la perspectiva de la universidad en ese procedimiento. Ese es el ejemplo de para qué se está utilizando más en este momento. De hecho, el proyecto, cuando se planteó, pero todavía no se ha avanzado lo suficiente, pretendía que en una segunda fase no solo se intercambiasen datos de matrícula, sino también datos del expediente universitario, que sería lo que aportaría más valor en el futuro, precisamente para procesos como los que tú acabas de comentar, ¿no? Para procesos de reconocimiento de estudios entre universidades o de intercambio de estudiantes que a mitad de su titulación o lo que sea, pues deciden ir a otra universidad a estudiar. Entonces, ahondando en base a esto, a tu segunda pregunta, desde mi visión y desde mi experiencia, si se pudiese apostar por un proyecto que diese un buen valor añadido a la universidad y a los estudiantes de cara al futuro, un proyecto de interoperabilidad fuerte, pues sería el que tú acabas de comentar, ¿no? El posibilitar la movilidad real de los estudiantes entre universidades o instituciones públicas sin papeles. Para eso hacen falta dos elementos fundamentales. Por un lado, que haya una interoperabilidad en cuanto a la identificación electrónica, lo que he estado comentando antes, es decir, que en un momento determinado, pues si te quieres, por ejemplo, inscribir a distancia en una universidad o quieres iniciar un proceso con ella, y esa universidad en principio todavía no te conoce y no tiene información tuya, pues que tú puedas utilizar tus credenciales de origen para identificarte frente al servicio que te ofrezca esa universidad. Y en segundo lugar, aparte de identificarte, que seamos capaces de intercambiar aquellos datos que sean necesarios para ese trámite de una universidad a otra. En este caso lo has dicho tú muy claramente, pues serían datos académicos, datos del expediente, datos sobre la información que tenemos sobre ese estudiante y que pueda necesitar la otra universidad. De hecho, es interesante que comentes esto porque me voy a ir más atrás, pero dentro de lo que os he comentado, por si queréis profundizar, porque a mí no me ha dado tiempo a deciroslo, obviamente, vamos a ver si llego. Aquí está. Dentro del proyecto STOR, que os he comentado que fueron pilotos que desarrollaron la Unión Europea en la última década para probar toda esta parte de la identificación electrónica compatible entre los países y el intercambio de datos, hubo un piloto concreto en el que participamos las universidades que iba sobre esto. Es decir, que si entráis a la página de STOR podréis acceder a información detallada sobre ese piloto. Había un piloto que lo que perseguía es que los estudiantes pudiesen matricularse o inscribirse en un curso de otra universidad, e incluso, no recuerdo si era en ese piloto o en otro adicional que se hizo después, no solo te permitía inscribirte, sino que se intercambiaban ciertos datos académicos en el marco de ese proceso. Con lo cual era una experiencia piloto para precisamente fomentar o comprobar que técnicamente era posible crear sistemas que facilitasen ese reconocimiento de estudios al que tú estás aludiendo. Yo creo que ese sería el proyecto estrella de cualquier asociación de organizaciones educativas, ¿no? Facilitar la movilidad de sus estudiantes, ¿no? Y para eso hay que ser capaces de interoperar a nivel de identificación e interoperar a nivel de datos de negocio, en este caso de datos académicos. Gracias, Dani.
Hay otra pregunta de Roberto, de Cipnor, dice, en las universidades y según tu experiencia, ¿cómo concienciar a los responsables de procesos y directivos para asumir esta responsabilidad y que asuman los esquemas interoperables y que tomen conciencia de este tema y por lo tanto lancen las políticas correspondientes? Esa es la gran pregunta, qué difícil, ¿no? Bien, bueno, lo primero es tener suerte, como todo en la vida, es decir, tener un poco de suerte y que des con un perfil de responsable, de directivo, de equipo de gobierno, pues que primero tengan cierta sensibilidad, tengan cierta visión y luego, pues evidentemente no todo el mundo tiene la misma capacitación. Lo que hay que intentar siempre es insistir, 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 ¿no? Al final hay que ser capaces de, y esto no es sencillo, hacerles ver que esto no es un tema tecnológico. Y esto hay que repetirlo hasta la saciedad. La administración digital no es un tema tecnológico. La administración digital no es un tema tecnológico. Obviamente hay que ir con ejemplos prácticos. Pero es complicado porque efectivamente cuando tu mente no está en eso, cuando no se ha profundizado demasiado en el tema, pues se percibe como algo de los técnicos, ¿no? Y al final te lo van redirigiendo. Y este es realmente el reto, no hay fórmulas mágicas. Es muy importante, desde mi perspectiva, ser capaces de, en la organización, crear grupos transversales de trabajo, crear grupos multidisciplinares. A veces, crear esos grupos se puede hacer sin necesidad de que haya un control o una dirección muy exhaustiva del ámbito rectoral o del ámbito de gobierno. Es decir, las redes de trabajo colaborativas se pueden crear dentro de los organismos de forma prácticamente autónoma. Y crear esos grupos transversales es fundamental porque al final, si eres capaz de aglutinar la sensibilidad técnica con la sensibilidad jurídica, con la sensibilidad funcional y con la sensibilidad archivística, cuando eso se traslada hacia arriba de una forma conjunta desde varias áreas, suele tener mucha más fuerza y al final capta más la atención de los directivos que si se hace de forma autónoma desde el área TI. Pero en último extremo necesitas un poco de suerte y que des con una persona que tenga cierta sensibilidad y formación en la materia. Yo también entiendo que en ámbitos como los que estáis de MetaRed, al menos en el ámbito español con Cruetic ha pasado mucho esto, las jornadas que se realizan también ayudan a sensibilizar. Al final se traslada desde fuera de lo que es la propia universidad, pues la realidad de cómo deberían abordarse, con qué estrategia este tipo de procesos, y a veces tiene mucho más calado que si se hace desde dentro. Bueno, también pienso, Dani, que a veces quizás deberíamos también ser un poco más marketingianos. Conocemos las bondades de la administración electrónica porque somos tecnólogos, pero quizás debamos saber venderla mejor sabiendo. Yo creo que hubo un intento del gobierno español en algún tiempo que intentaba hasta cuantificar el ahorro que se producía con cada trámite realizado electrónicamente. Le ponía hasta un precio, no sé si eran 100 y pico euros, supongo que sumando los ahorros en tiempo, desplazamientos, etcétera. Pero, por ejemplo, deberíamos hacer hincapié en instituciones donde ya tienen un cierto grado de implantación de una administración electrónica, aquí nunca se puede hablar de totalmente implantada, indicadores, información, que le pueda ver a los gerentes casos de ejemplo que sean motivantes. Por ejemplo, en la Universidad de Murcia, que tú tendrás los datos, aunque no los has puesto, pero los tendrás frescos, ¿qué grandes indicadores podemos ofrecer del uso de la administración electrónica? Y por lo tanto, que nos pudiera dar una idea de lo que eso está suponiendo de ahorro para el contribuyente, para la comunidad universitaria en este caso. Claro, lo que has dicho es muy importante. De hecho, efectivamente es cierto, en España la Administración General del Estado tiene una metodología definida para calcular los ahorros que se producen en base a cada trámite que se digitaliza y, claro, ese tipo de información ayuda a transmitirla hacia arriba, ¿no? Ayuda a comunicar las bondades. Esa parte también es muy importante. Bueno, os podría poner, ahora mismo no tengo aquí la presentación, pero efectivamente es muy importante definir los indicadores dentro de cada organización. Nosotros en la universidad pues tenemos, digamos, distintos indicadores que reflejan pues tanto a nivel puramente de resultados, pues cómo se están utilizando cada una de las plataformas, es decir, pues cuánta identificación electrónica hay, cuánta firma electrónica,
cuántos documentos se archivan, etcétera, etcétera. Esos serían los indicadores de resultados más básicos. Pero luego también tenemos otros indicadores de impacto en el negocio relacionados ya con trámites concretos donde se pone en juego toda la tecnología. De hecho, hace poco pusimos en producción un nuevo sistema para hacer la solicitud de título oficial por medios totalmente electrónicos, y eso lo acompañamos de un estudio económico, ¿no? El que no recuerdo ahora mismo, pero sí, digamos que hay una estimación basada en esa metodología que os he comentado antes, de un ahorro potencial de en torno a los 120 euros por título pedido de esta forma con respecto a lo que era el papel, que implica el desplazamiento, que implica la gestión en papel, que implica los tiempos de espera, que implica el uso de registros físicos de toda la vida, etcétera, etcétera. O sea que es fundamental. Es muy importante ser capaz de... Estoy de acuerdo, Tomás. Esa parte de comunicación también es muy importante. Tenemos ya para ir terminando una última pregunta de Irene Sanz. Pregunta, ¿cuánto tiempo estima lleva implementar la administración digital? Aunque ya decía yo antes también que esto es un proceso, un never-ending process, ¿no? Pero el llegar a implementar los aspectos básicos de la administración digital, o en concreto ella, en llegar a generar expedientes electrónicos de un trámite en una universidad. Podríamos decir que es un proceso de por vida, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Aquí podríamos distinguir varias fases. Una primera fase en la que implantes la plataforma tecnológica que te va a permitir construir tus procedimientos o tus trámites sobre ella. Eso puede ser desde una plataforma que desarrolles por ti mismo, desde una plataforma que compres, desde una plataforma que esté en la nube. En principio, implantar la plataforma sí que es un tema puramente técnico y podría ser relativamente rápido en función de los recursos con los que disponga la organización. Es una primera parte puramente tecnológica. A partir de disponer de esa plataforma, claro, lo complejo es ir implantando procedimientos o trámites concretos que, utilizando esa plataforma, pues tengan un valor para el negocio. Y ahí va a depender mucho de la complejidad de cada trámite. Puede haber trámites tremendamente sencillos que sean muy fáciles de modelar y llevar al electrónico y que en un mes o dos de tiempo te pueda posibilitar ponerlos en marcha, a otros trámites que por su complejidad, porque cubren muchas fases, porque son gestionados por muchas unidades de negocio distintas y requieran ponerse de acuerdo en multitud de temas, pues tienen mucho tiempo y te puedas pasar pues meses, un año para ponerlos en marcha. O sea que dependerá de la complejidad del procedimiento. Pero al final es un trabajo continuo porque las universidades tenemos muchísimos trámites, muchísimos procedimientos y obviamente pues vas priorizando y vas poniéndolos en marcha en base a los criterios de negocio de cada organización. Pero tampoco es sencillo pensar que en un plazo de tiempo reducido vayas a conseguir una digitalización del 100%. Eso no es realista, ¿no? Entonces vas a ir poco a poco, primero por aquellos que tienen más valor para ti o por aquellos que van surgiendo que pueden proveer de un valor añadido. ¿Vale? Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Dani. Le cedo ahora, yo me despido, le cedo la palabra a Susana, que siempre hace los cierres del webinar con algún tipo de información. Susana. Gracias, Tomás. Muchas gracias, Dani, por la ponencia. Ha sido estupenda. Yo le quería informar a todos que la próxima semana tendremos el siguiente webinar que está organizado por MetaRed Chile sobre ciberseguridad y hablarán sobre herramientas disponibles para universidades y en concreto de algunos productos de Microsoft. Será el próximo miércoles 13 y les enviaremos toda la información del webinar por correo electrónico a todos los asistentes. De todas formas, ya tienen disponible en la página de MetaRed el evento para poder inscribirse. Y por último, decirles que en breves días, en unos días recibirán un certificado de asistencia del webinar y a todos los inscritos. Recuerden que todos nuestros webinars van a recibir un certificado de asistencia al correo electrónico que han indicado en el formulario de inscripción. Y por mi parte nada más, Tomás, muchas gracias a todos los asistentes y a Daniel por su tiempo y por todo el conocimiento que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.